Estás escuchando Tesoros de mi Territorio, un podcast del Museo Regional de Aysén. En esta segunda temporada viajaremos desde el litoral a la estepa patagónica, conociendo diversas colecciones históricas, arqueológicas, paleontológicas, fotográficas y naturales que resguarda nuestro museo. ¡Acompáñanos! Capítulo 13. Álbumes fotográficos de Puyuhuapi, de un patrimonio familiar a un patrimonio de Aysén. El poblamiento de la bahía de Puyuhuapi se remonta a la década de 1930, cuando un grupo de jóvenes originarios de la región de Bohemia en Europa Central, integrado por Otto Ubel, Walter Opperditzel, Karl y Ernest Ludwig, solicitaron este lugar en arriendo para llevar a cabo un proyecto que consideraba la emigración de cientos de familias desde su tierra natal para iniciar una nueva vida lejos de la guerra en el viejo continente. El sur de Chile fue el lugar escogido por ellos, pues el gobierno de nuestro país invitaba a familias europeas a establecerse aquí de manera permanente. Sin embargo, fueron muy pocas las personas que alcanzaron a llegar, pues en 1938, ante el inminente inicio de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi anexó Bohemia a su territorio y prohibió la salida, sobre todo de personas jóvenes. Para lograr habitar la bahía y el terreno cubierto por una densa selva siempre verde, el grupo tuvo que despejar, construir viviendas y espacios de trabajo, así como sembrar, y un sinfín de otras tareas necesarias para comenzar con las actividades productivas de la colonia. Para ello, contrataron trabajadores en Chiloé, bajo el clásico modelo de enganche, que consistía en contrato por temporadas. Paulatinamente, los mismos chilotes corrieron la voz de las posibilidades de trabajo en Puyuhuapi, llegando nuevos trabajadores, otros trajeron a sus familias y poco a poco se establecieron también allí. Junto con su trabajo, el conocimiento chilote de las mareas, el clima, las maderas adecuadas para construir, entre muchos otros saberes, fue vital para el desarrollo del naciente poblado, pues todo resultaba un enorme desafío. Cada descubrimiento, cada logro o fracaso quedaban registrados en informes que periódicamente enviaban los colonos a Robert Ubel en Europa, quien desde allá les enviaba apoyo financiero y seguía el desarrollo de las tareas. Para hacer más ilustrativos estos informes, Robert les proporcionó cámaras fotográficas para realizar registros. Conversamos con Luisa Ludwig, hija de Ernest. Luisa ha sido autora de diversas publicaciones en las cuales ha difundido la historia de la colonia en Puyuhuapi y nos cuenta respecto al uso de la fotografía en el registro de esta empresa. Mira, estos chiquillos, porque eran jovencitos, llegaron de una zona muy desarrollada del centro de Europa, ¿no? Varios de ellos habían hecho estudios universitarios, todos se interesaban por la técnica y como por los adelantos técnicos, y la fotografía estaba entre ellos, y la razón por qué se trajeron, me parece que las primeras maquinitas chicas Leica, creo, y esas se las compró el mecenas, digamos, que financió este proyecto de migración, que era el hermano mayor de Otto Ubel. Entonces él quería que ellos registren todo porque él mandaba la plata para que sigan con el proyecto. Por lo tanto, ellos sacaron centenares de fotos, por ejemplo, a lo largo del canal Yacaf y del canal Puyuhuapi y del Moraleda, cuando estaban buscando tierras. Y después siguieron fotografiando los cerros que subían de los cerros alrededor de Puyuhuapi como para conocer el área. Y después, en la medida que fueron haciendo adelantos, sacaron fotos de los cercos que hacían, los animales que tenían, las casas que construyeron, también de los percances, ¿no es cierto?, de las mareas altas o de las casas quemadas. Y todo eso se iba informando a este señor que se llamaba Roberto Ubel. Y él acompañó todo este tema con largos informes escritos ilustrados con fotos. Estos registros también eran enviados a sus familias en Europa, que se mantenían expectantes de las cartas y fotografías, esperando saber cómo se encontraban y cómo avanzaba esta aventura. Emigrar tan lejos
era algo muy especial. La colonia alemana en Puyuhuapi, como habitualmente se conoce, desarrolló diversas actividades productivas, siendo las más relevantes el aserradero, la producción de vacunos, la lechería y la fábrica de alfombras. Con el pasar de los años, y conforme fue creciendo la población y las necesidades de servicios, se desencadenó la entrega de terrenos para la formación oficial del pueblo, estableciéndose así la Villa Puyuhuapi en el año 1971. Esta década coincidió con el fin del arriendo de terrenos a la colonia y el cese de varias de sus empresas. Consciente de su valor histórico, Luisa Ludwig donó al Museo Regional de Aysén la colección de fotografías que su padre realizó. Este importante registro se extiende desde 1935 hasta mediados de la década de 1980. Para Luisa, estas imágenes fueron fundamentales en la edición de su libro Puyuhuapi, Curanto y Kujen, historia oral de un pueblo de Aysén, en el cual relata los inicios de la colonia, la llegada de familias chilotas y el desarrollo del pueblo de Puyuhuapi. Pero una nueva sorpresa aumentaría la colección fotográfica histórica de la zona. Durante una presentación de la primera edición en alemán de su libro en Santiago, Luisa conoció a familiares de Louis Hecht e Hildegard Kaller, quienes habían sido colonos contratados en Puyuhuapi a partir de 1936 y fueron padres de la primera bebé del lugar, Gerlinde. Sin embargo, su estadía en la colonia no duró mucho tiempo, ya que a comienzos de la década de 1940 se trasladaron a Puerto Aysén y más tarde a Bahía Murta, donde trabajaron en un aserradero por varios años. Pudimos conversar con Christa Hecht, nieta de Luis e Hildegard e hija de Gerlinde, la primera bebé de Puyuhuapi. Christa nos contó sobre la llegada de su familia a ese remoto lugar. Mi abuelo, Ludwig Hecht, Luis Hecht en chileno, porque el nombre lo chilenizaban, Don Lucho, él terminó siendo Don Lucho allá en la zona. Él llegó a Puyuhuapi en el año 36, si yo no me equivoco. En el barco cruzó el canal de Panamá. Él se casó con mi abuela Hildegard allá en Alemania, pero ella se quedó un año más en una escuela que les enseñaban a cocinar, les enseñaban a hacer bien el aseo, les enseñaban a remendar la ropa, a hacer su ropa, a hacer distintos tipos de labores hogareñas. Era una escuela de señoritas. Una señora casada, una mujer recién casada, se iba a la escuela de señoritas y aprendía todo lo que tenía que aprender. Ahí se quedó mi abuela un tiempo, acompañada de su suegra. Ya volviendo a Chile, él llegó a Puyuhuapi por esta historia de la familia Übel, Hoppetitzel, y no me acuerdo los otros chiquillos que ya estaban ahí. Ellos reclutaban gente a través de una persona en Puerto Montt, que era como el punto fijo y el que los abastecía. Entonces ahí mi abuelo escuchó de Chile, el sur, ya, él escapó de la guerra. Tenía sus problemas legales también, lo andaban buscando por algún tipo de manifestación antiguerra. No quería participar en otra guerra más. Y se vino a Chile, y luego llegó mi abuela, y se radicaron en Puyuhuapi, estuvieron un año donde nació mi mamá, Gerlinde, la primera guagua nacida en Puyuhuapi. En realidad ella nació en Puerto Montt, pero concebida en Puyuhuapi y criada en Puyuhuapi. En el 39 nació mi mamá. Si no me equivoco, sí, el 39. Y después de un tiempo ya se fueron a Bahía Murta, Chile Chico, Bahía Murta. Ellos se fueron a ese sector del lago, dejaron Puyuhuapi, abandonaron, digamos, la comunidad. Y se fue solo con don Cosmeli, que tenía aserradero, y le ofreció trabajo. Hay hartas fotos en el álbum del aserradero. Tenía una alta experiencia mi abuelo.
Le ofrecieron a él construir la carretera hacia Yanquihue, a mi abuelo, porque él era topógrafo. Pero no sé qué miedo lo retuvo, no quiso él ir a hacer ese trabajo. Se quedó en Murta, haciendo lo que mejor sabía hacer, que era el tema de aserradero. Se especializó en ese tema, no siendo su rubro, pero ahí a eso se dedicaba. Interesada en su historia familiar, Krista escuchó de boca de su madre, Gerlinde, aquellos antiguos recuerdos. Tardes enteras pasó junto a ella, conversando y revisando las fotografías que viajaron junto a la familia, desde Puyuhuapi a Bahía Murta y luego a Osorno, cuando en la década de 1970 sus abuelos ya mayores se establecieron allí. El álbum fotográfico de la familia Hecht-Kaller resulta muy interesante porque, consciente de que lo que estaba haciendo era importante, Louis Hecht registró su viaje inicial desde Europa a Chile, sus días en Puyuhuapi durante los primeros años de la colonia y luego su vida junto al lago General Carrera. Krista nos contó del vínculo de su abuelo con la fotografía. Yo pienso que es algo de gusto nomás, de que le gustaba la fotografía, porque bueno, yo también lo viví con mi padre. Mi padre vivía con la cámara fotográfica aquí colgando, y aquí en la casa hay cerros de fotografías, diapositivas, películas, pero esas no del sur propiamente tal, sino que ya más de nuestra vida en Osorno, de nuestra infancia. Entonces, mi abuelo, él tenía el vínculo con la fotografía por gusto, por una necesidad de documentar lo que estaba haciendo, porque él pensaba que era algo importante lo que ellos estaban haciendo ahí, que no era algo a la ligera. Ellos estaban prácticamente haciendo habitable un lugar deshabitado. Entonces, todo registro que pudiese permanecer en el tiempo era valorado. Y gracias a Dios mi mamá también lo entendió y guardó los álbumes de mis abuelos, que son los que yo les mandé a ustedes. Junto a las imágenes, el álbum posee anotaciones con fechas y comentarios que hacen de este material una fuente de información sumamente significativa para las investigaciones históricas. Durante años, Krista conservó el álbum hasta que comenzó una nueva historia. Cuando se vinieron mis abuelos del sur a vivir a Osorno, yo debo haber tenido unos 6, 7 años, porque fue después del golpe, 74 más o menos. Tengo ese recuerdo yo. Entonces, bueno, mi abuela, ella tenía sus álbumes y manejaba sus cosas, pero hubo un momento cuando mi abuelo murió, mi abuela se vino a vivir con nosotros y ahí llegó el álbum a la casa. El álbum, la documentación, todos esos certificados de nacimiento, papeles de dominio de alguna cosa, todo eso quedó con mi mamá en un baúl. Y ahí permaneció y nadie lo reclamó, así que quedó siempre con nosotros. Después, bueno, mi mamá, cuando ella falleció, yo me traje todo eso a mi casa. Rescaté el baúl con todo ese tipo de cosas, documentación, fotos, las diapositivas de mi papá, que son cajas y cajas, que no sé por qué las tengo, pero las tengo. Así que así llegó el álbum a mis manos. Y conocimos a Luisa Ludwig por el tema de su libro, que a mí me llegó el libro y la contacté a ella, le escribí un mail y le dije: Luisa, ¿sabes tú que mi mamá nació en Puyuhuapi, Gerlinde Hecht, hija de colonos en Puyuhuapi? ¿Te interesa la historia de mi mamá? Mi mamá ya había muerto ya. Y un poco para canalizar mi duelo, le dije a la Luisa que yo tenía todas las historias que mi mamá contaba verbalmente del sur. Mi mamá pasaba hablando de eso. Ella las escribió. Mi madre escribió todo eso porque nosotros le dijimos: mamá, escribe todo eso, puede servir. Entonces mi mamá lo pensó y dijo: ya, bueno, en vez de no hacer nada, lo voy a escribir. Y se puso a escribir, hizo un buen librito que yo lo digitalicé
y se lo mandé a la Luisa por correo electrónico. Cuando Krista conoció el trabajo de Luisa, consideró que ella tenía más posibilidades de aprovechar las fotografías y recuerdos familiares. Finalmente, Luisa, que había hecho antes el proceso de donación de sus fotografías al museo, le sugirió a Krista hacer lo mismo. Ella nos relata su decisión al respecto. No sé por qué, en una noche que yo no podía dormir, de verdad, te juro que fue así. Estaba muy metida en la onda de mi duelo porque murió mi mamá. Éramos muy unidas. Donde yo iba, mi mamá llegaba. Me fui a vivir a Talca, llegó mi mamá. Me vine para Chimbarongo, para acá llegó a vivir. ¿Me entiendes? Me seguía para todos lados. Entonces éramos muy unidas. Entonces, como ella falleció y bueno, ya van casi 10 años, ya está más moldeado el duelo. Yo quería que valiera la pena todo lo que ella me hablaba, todo. Ella amaba el sur de Chile y nunca volvió, nunca volvió a pisar Bahía Murta. La intención era esa, que el recuerdo no se muriera, que no quede abandonado dentro de un baúl. ¿De qué me sirve tener todas esas fotos apiladas adentro de un baúl si nadie las está mirando? En cambio, ante la gran idea de la Luisa, porque ella en realidad fue la que me abrió la mente, ante su idea, para mí significa mucho porque siento que todo lo que pasaron mis abuelos va a ser recordado de alguna forma, en una memoria visual, por los escritos que dejó mi mamá. Mi mamá hablaba todo el día de su... Tenía cada historia mi mamá era salvaje, es que se crió en un lugar muy salvaje. Entonces mi mamá andaba a caballo todo el día andaban a caballo, iban a buscar animales, volvían. Entonces todo eso era tan sacrificado que tenía que valer la pena de alguna forma y honrarles la memoria, el gran sacrificio que hicieron. En el fondo es eso, que perdure en el tiempo, lo más posible, alargarlo. Con las experiencias de Luisa Ludwig y Krista Hecht, tenemos el tránsito de un archivo familiar a un archivo de la región de Aysén, al ser donados al museo para su conservación y puesta en valor. Forman parte también de este material las memorias escritas por Gerlinde, motivada por su hija Krista a hacerlo. Se mencionan en estos textos personas, situaciones y lugares que dan cuenta de la vida en torno al lago General Carrera en la primera mitad del siglo XX, en la casa donde vivió hasta que fue enviada a estudiar a Valdivia. Son recuerdos breves, pero muy representativos de la vida en aquel territorio. Describe el texto de Gerlinde. Papá era ingeniero agrimensor, pero era multifacético. Nos hacía juguetes, tejía calcetines, era juez de distrito. También se las daba de médico y muchas otras cosas. Cuando alguien se enfermaba, él lo atendía, se quebraba a alguien, lo entablillaba. Y cuando venía un barco, ayudaba al médico en Chile Chico. Desde Alemania se vino con 7 u 8 amigos, directo a la selva de Puyuhuapi. Se casó allá con mamá y a los 3 días se vino a Chile. Mamá llegó 2 años después. Y cada uno de nosotros escuchamos las historias de nuestros padres, madres, abuelos y abuelas. Y si les invitamos a escribir, y si desempolvamos los antiguos álbumes familiares y revisamos estos registros, allí está el patrimonio de Aysén, tal vez esperando a ser recordado. Si quieres saber más sobre tesoros de mi territorio, ingresa a www.museoregionalaysén.gov.cl.